¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en partidos políticos. Yo soy Darío Mora, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Ahí está en la primera lámina de la presentación, está mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier tema que ustedes quieran consultar, con todo gusto, ahí estoy a sus órdenes sobre la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral o sobre cualquier otro tema en materia electoral, con todo gusto, ahí estamos a sus órdenes. El día de hoy vamos a hablar un poco, porque ya lo verán también en otras sesiones con algunas compañeras o compañeros, vamos a ver un poco qué quiere decir esto de la democracia interna y cómo fue abriéndose la democracia interna dentro de los partidos políticos para la militancia, para quienes militan dentro de los partidos políticos. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento de la plática, al inicio, al final o durante el desarrollo de la plática. Pueden poner por ahí una manita o simplemente abrir su micrófono o poner algún comentario en el chat y con todo gusto ahí estaremos pendientes, ¿no? Bueno, primero hay que revisar este tema de los partidos políticos, porque lo primero que tenemos que ver es que nuestra Constitución nos dice, primero en el artículo 39, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Eso quiere decir que los soberanos y las soberanas somos nosotros y nosotras, la ciudadanía. Sin embargo, no podemos tomar todas las decisiones nosotros como soberanos porque, por ejemplo, en este momento somos 95 millones de personas en la lista nominal. Entonces, esa soberanía que reside en el pueblo, esas decisiones que debe de tomar el pueblo vía la soberanía, pues se tiene que hacer la vía representativa, ¿no? Como nos dice el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Al decirnos nuestra Constitución que somos una república representativa, eso quiere decir, pues, que nos van a representar algunas personas y que esas personas que nos van a representar, pues van a tomar las decisiones por nosotros, porque nosotros no nos podemos reunir en ningún lugar, 95 millones de personas. Entonces vamos a elegir a los que nos van a representar. Y luego nos dice la Constitución que somos una república federal. Eso quiere decir que hay dos órdenes de gobierno, el federal y el estatal. Por lo tanto, vamos a elegir a quienes nos van a representar en el orden federal y quienes nos van a representar en el orden local. En el orden federal, pues tenemos la presidencia de la República, senadurías y diputaciones. En el orden local, pues una gobernatura, ayuntamientos o alcaldías en la Ciudad de México y diputaciones locales. Para todas estas personas que vamos a elegir, pues necesitamos un sistema de elecciones. Y es así donde nace el sistema de elecciones, un sistema de derecho electoral y de derecho procesal electoral, pues para generar elecciones, y es como nace también en 1990, después de muchos años, el IFE en ese tiempo y el TRIFE, ¿no? Para organizar todas las elecciones y para vigilar que esas elecciones pues se cumplan conforme a los principios y mandatos constitucionales. Y luego se nos dice en el 41 de la Constitución que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas y que vamos a renovar constantemente, como ya vimos, pues el poder legislativo, tanto el del Congreso de la Unión como el estatal en mi entidad federativa, y vamos a renovar pues la presidencia de la República y las gobernaturas también constantemente. Y para organizar todas estas elecciones, pues también nos dice nuestra Constitución que va a ser vía a través de los partidos políticos. Es decir, los que nos van a representar, pues tienen que salir de los partidos políticos, salvo algunas excepciones que ya después verán en este diplomado claramente, que son las candidaturas independientes. Pero fuera de las candidaturas independientes, pues todo es a través de los partidos políticos.
que es otro tema que tenemos que estudiar a fondo, porque por ahí pues hay un candado, ¿no? Si no es vía partido político, yo como ciudadana o como ciudadano tengo muy pocas posibilidades de ser candidata o candidato, y mucho menos posibilidades tengo de ganar una elección vía la candidatura independiente. Entonces, por lo general, quien quiere ser candidato o candidata para ejercer algún cargo, como una senaduría, una diputación, etcétera, una presidencia municipal, pues tiene que ser vía los partidos políticos. Inclusive acuérdense que pues viene la figura de la reelección con la reforma de 2014. Toda la vida hemos tenido reelección, pero con la reforma de 2014 se habla ya de una reelección consecutiva, porque antes yo podía ser diputado, luego senador, y luego otra vez diputado, y luego otra vez senador. Pero ahora ya lo puedo hacer directamente de una forma consecutiva. Puedo ser senador e inmediatamente, nuevamente puedo ser senador, ¿no? Es lo que es la elección consecutiva. Y obviamente para este 2024, pues ahorita en este momento, pues seguramente muchas legisladoras y muchos legisladores, pues quieren reelegirse, ¿no? Pero ¿dónde está el candado? Que les decía, que tiene que ser vía el partido político. La primera decisión que se tiene que tomar para que yo me pueda reelegir es que mi partido político me registre para esa reelección. Entonces vean cómo hay todavía a la fecha un monopolio de la vía del partido político para elegir a los que nos van a representar. Por ejemplo, a lo mejor aquí yo vivo en el Whisky Lucan y a lo mejor, por ejemplo, tengo una presidenta municipal en este momento, ¿no? Que gobierna Whisky Lucan, pues a lo mejor yo digo, no, pues quiero que se reelija porque ha hecho buen trabajo. Ah, pues muy bien, pero no es lo que yo quiera como ciudadano o ciudadano, primero lo tiene que querer el partido político. Entonces vean cómo todavía hay un monopolio de los partidos políticos. A lo mejor la ciudadanía aquí en mi municipio, Huixquilucan, del Estado de México, pues sí quiere que se reelija la presidenta o no quiera o lo que sea, pero los que tienen que querer primero son los partidos políticos. No puede decidirse así directamente. La única opción que se tiene, como ya vemos, son las candidaturas independientes, que ya posteriormente las van a revisar en este diplomado. Como si hay candidaturas independientes, sí puede una ciudadana o un ciudadano registrarse vía las candidaturas independientes, pero pues las condiciones son muy diferentes. No hay una equidad en la contienda, no es lo mismo ser candidato con la estructura de un partido político que ser candidato directamente independiente, empezando por el trabajo que tiene que hacer para obtener las firmas. Después el financiamiento es mucho menor al financiamiento público que tiene una candidatura independiente a la que tiene una candidatura vía un partido político. Y los tiempos en radio y televisión también son mucho menores los que tiene una candidatura independiente a lo que tiene un partido político. Entonces no es viable en México todavía, no están las condiciones necesarias para ganar una candidatura independiente, que se han ganado en casos muy excepcionales, pero se han ganado. Inclusive ya tuvimos un gobernador en el Nuevo León vía una candidatura independiente. Pero acuérdense de las últimas elecciones, las últimas fechas, 2018, 2021, pues ya pocos, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de la Unión, si la memoria no me falla, en senadurías y en diputaciones, que son 500 diputaciones y 128 senadurías, pues no hay una sola candidatura independiente que haya ganado esa selección. Entonces hay que revisar ese tema, pero regresamos a lo mismo. ¿Quién tiene que revisar ese tema? Pues los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Ellos tendrían que reformar la Constitución para darle más atribuciones, para hacer más equitativa la contienda entre una candidatura independiente y una candidatura de un partido político. Y yo soy abogado y no tengo las pruebas, pero dicen que ahora las personas muy famosas que quieren una candidatura independiente y que inclusive podrían ganar una independiente, pues se van vía un partido político.
porque dicen, mejor compito vía un partido político para poder ganar la elección, ¿no? Y hay dos casos muy relevantes, como en Nuevo León, el actual gobernador de Nuevo León, pues en un momento pensó en la candidatura independiente y mejor se fue a Movimiento Ciudadano y ganó la gobernatura. Y lo mismo ahí en Nuevo León, en el municipio de Monterrey, pues también el candidato Colosio, de entrada quería ser candidato independiente, pero mejor se fue vía un partido político y ahora es presidente municipal, ¿no? En el municipio de Monterrey. Y así en toda la República, pues cuando lo piensan estas personas en la candidatura independiente, pues dicen, no, pues mejor me voy vía un partido político. Aquí rápidamente les digo, estas son las autoridades de los procesos electorales. Ya lo platicaremos en otras ocasiones, pero pues tenemos, ¿no? Al INE, al Tribunal Electoral, a las fiscalías especializadas y sobre todo a la Suprema Corte que revisan los temas de los partidos políticos. Pero otro tema muy importante de los partidos políticos es la democracia interna. ¿Qué quiere decir la democracia interna, no? ¿Quiénes van a tomar las decisiones dentro del partido? Democracia interna es que todos tienen derechos políticos y las decisiones dentro de un país, dentro de un partido político, deben de ser democráticas. Deben tomarlas, pues toda la militancia, no la dirigencia. Y muchas veces los partidos, en algunas excepciones, se abren también a la ciudadanía para tomar una serie de decisiones. Ahí es donde estamos hablando de democracia interna de los partidos políticos. Este tema seguramente lo van a revisar también en otras sesiones. Vamos a tocar algunos puntos solamente de la democracia interna. Pero primero hay que centrarnos en los derechos políticos. Los derechos políticos son derechos fundamentales que tiene toda la ciudadanía en nuestro país, pero que también tienen los militantes dentro de sus partidos. Los derechos políticos, entre otros, son votar en las elecciones, ser votados, o sea, ser candidatas o ser candidatos, y ahí viene, ¿no? Donde se empiezan a enfrentar a una serie de derechos, porque pues de repente un militante le puede decir a la dirigencia de su partido, pues yo tengo un derecho político constitucional que es ser candidato o candidata, ser votado, y entonces tu partido pues estás obligado a respetarme ese derecho político que tiene, entonces tienes que registrarme para la contienda, ¿no? Y vienen ahí las discusiones y las discusiones. Por ejemplo, si yo les pregunto la próxima elección del 2024, ¿quiénes van a ser los candidatos y candidatas al Senado de la República? Pues lo va a decidir cada partido. Y viene la pregunta, ¿no? De los 50 millones o no sé cuántos. ¿Quiénes van a registrar esas candidaturas? Dentro de todos los partidos, sin excepción. A ver quiénes van a registrar a los candidatos y candidatas al Senado. Que acuérdense que también ya desde la Constitución, ya no por sentencias del Tribunal Electoral, sino desde la Constitución, ya nos dice la Constitución, para el 2024 de las 128 senadurías, que acuérdense que en el Senado de la República se llaman escaños y en la Cámara de Diputaciones se llaman curules, los espacios, bueno, de las 128 senadurías, de los 128 escaños, nos dice la Constitución, 50% tienen que ser mujeres, tanto propietaria como suplente. Entonces, todos los partidos políticos, sin excepción, y acuérdense que son 7 porque perdimos 3 en el 2021, que no alcanzaron su registro, nos quedaron 7 partidos políticos, pues todos estos partidos políticos tienen que registrar 50% de mujeres senadoras y 50% de diputadas, que son 500 escaños. Entonces, de esos 500 curules, de esos 500 curules tienen que registrar 250 mujeres. También propietaria y suplente. No nos puede pasar lo que nos pasó hace algunos años, donde se registraron mujeres propietarias, hombres suplentes, y cuando llegaron las mujeres a la Cámara, renunciaron y entraron los hombres suplentes. Ahora ya desde la Constitución, les digo, ya no es una sentencia, ya no es la ley, ya desde la Constitución
los partidos políticos están obligados a registrar 250 diputaciones con mujeres propietarias y suplentes. Pero viene la gran pregunta, ¿cuáles van a ser esas 250 mujeres? ¿Y cómo las van a elegir dentro de los partidos políticos? Como se decía antes, ¿no? Coloquialmente, ¿quién las va a palomear? Todas las candidaturas. Los 250 diputaciones, ¿quiénes los van a elegir? También de hombres. ¿Quiénes los van a poner? ¿Cómo los van a seleccionar? Y ahí vienen los problemas de la justicia intrapartidista, de la democracia interna de los partidos. Vamos a ver si llegan asuntos en el 2024, no del tribunal, de la militancia, ¿no? Quejándose o no de los actos o resoluciones dentro de sus partidos políticos. Pero históricamente, ese es un tema que fíjense, luego no sale en medios de comunicación, luego no lo dicen tampoco dentro de los partidos políticos, porque muchas veces los propios partidos políticos cuestionan al tribunal, pero nunca han señalado que los asuntos que más llegan al tribunal son estos: democracia interna dentro de los partidos. Los que más van al tribunal, ¿saben quién son? Los militantes dentro de los partidos políticos. Hay un medio de impugnación que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, que es el que promueven los militantes dentro de los partidos, pues es el que llega históricamente más al tribunal. Las demandas que llegan más al tribunal son dentro de los partidos políticos, los que más impugnan ante el tribunal. Es decir, en pocas palabras, los que más utilizan al tribunal son militantes dentro de los partidos. ¿De qué partidos? De todos. Y lo primero que impugnan es la presidencia del partido, la secretaría general del partido. Hace poco llegaron impugnaciones de Morena, llegaron impugnaciones del PRI, llegan del PAN, llegan del PRD por motivos de la presidencia. Desde ahí empezamos. Luego de la Secretaría General. Eso es democracia interna. Luego han llegado impugnaciones de todo el procedimiento de selección para elegir al presidente, para elegir al secretario general. Esos son los asuntos que llegan, pero ahora, posteriormente, los que llegan son de las candidaturas. Entonces hay que ver muy bien, hay que conocer muy bien los derechos políticos de cada persona, pero también conocer muy bien lo que dicen los estatutos dentro de los partidos políticos. Que también, ojo, ¿no? Ya lo veremos, a ver si lo podemos ver en otra ocasión, pero el Tribunal Electoral tiene atribuciones para declarar, por ejemplo, la invalidez de ciertos estatutos. Los estatutos de un partido político también se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral y en un momento el Tribunal Electoral se puede pronunciar si esos estatutos son conformes a la Constitución, y si esos estatutos no son conformes a la Constitución, entonces hay que modificarlos. Y en distintas ocasiones el tribunal le ordena a los partidos políticos, pues que tienen un plazo determinado para modificar sus estatutos, porque hay una serie de normas estatutarias que son inconstitucionales, contrarias a la Constitución. Entonces, de ahí se empieza, ¿no? ¿Qué dicen los estatutos? Los estatutos son conformes a la Constitución o se impugnan los estatutos. Ahora, claro, el tribunal no los revisa de oficio. Tiene que llegar alguien al tribunal y decirle, oye, los estatutos de mi partido político son inconstitucionales. Otra figura que se llama son inconvencionales, o sea, contrarios a la Constitución o contrarios a los tratados internacionales. Acuérdense que primero los debe de aprobar el INE, pero no es suficiente que el INE diga los estatutos son legales o constitucionales. La última palabra, finalmente, la tendrá el Tribunal Electoral. Y también es otro tema, ¿no? Se los digo así directamente, constantemente se impugnan ante el tribunal los estatutos de los partidos políticos. Bueno, entonces, ¿cuáles son como ciudadanía en general? No como militantes, sino como ciudadanía en general, ¿cuáles son los derechos políticos que tengo? Y son muchísimos, ¿no? Ya aquí los vemos.
Por ejemplo, votar en las elecciones, como ya vimos, ser votado, ser candidata o candidato, es un derecho constitucional. Entonces hay que ver cuando me restringen dentro de mi partido ese derecho que está en la Constitución. Porque a lo mejor los estatutos, fíjense esto que les voy a decir es muy, muy importante, a lo mejor los estatutos restringen mi derecho a ser candidata o candidato. Puede ser, pero nunca se van a comparar una norma estatutaria con una norma constitucional. Siempre se debe privilegiar la norma constitucional sobre lo que digan cualquier estatuto de cualquier partido. En pocas palabras, siempre va a ganarle la Constitución a los estatutos. Y la Constitución dice que todas las personas, todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país tenemos derecho a ser votados, a ser candidatos. Entonces vienen los asuntos más interesantes que llegan al tribunal en donde por ahí pues nos dice una parte de la Constitución, nos da unos datos y por otro lado otras normas. Y es cuando muchas veces el tribunal pues tiene que enfrentarse a dos normas constitucionales y decidir cuál de esas normas, dos normas de la Constitución, se tienen que aplicar. Y ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo que hay dos normas contradictorias en la Constitución? Pues en México sí pasa. En los países más avanzados del mundo no vamos a encontrar una Constitución contradictoria con dos normas. En México sí, porque reformamos la Constitución y muchas veces no nos fijamos y esa reforma a la Constitución tiene normas contrarias a otras normas dentro de la Constitución. Y entonces hay que ver cuál vamos a aplicar. Por ejemplo, rápido se los digo, ¿no? Pues derecho a ser votado está en la Constitución, pero luego también dice la Constitución, lo tiene que decidir tu partido político. Si no lo decide tu partido, entonces no puedes ser candidato o candidato. Y entonces me vulnera mi derecho a ser votado. Y por otro lado dice la Constitución, no, pero entonces vete de candidato independiente. Ah, bueno, pero luego la propia Constitución dice, pero si te vas de candidato independiente, tienes mucho menos posibilidades de ganar porque no es equitativa la contienda, porque tienes menos financiamiento y menos tiempos en radio y televisión. Imagínense. Y todo eso lo dice la Constitución. Entonces luego le llegan casos al tribunal que tiene que revisar. Bueno, pues qué normas de la Constitución voy a aplicar y qué normas de la Constitución no voy a aplicar para resolver estos casos. Porque tenemos una Constitución donde hay temas que se contradicen, lo que no sucede en otros países como Estados Unidos, Canadá o varios países democráticos de Europa. Ahí la Constitución no tiene ni una sola norma que se contradiga. Acá sí, acá muchas veces es lo que se llama técnicamente, muchas veces los tribunales tienen que ponderar cuál de las dos normas de la Constitución van a aplicar. Y así hay muchísimas normas, ¿eh? Por ejemplo, el 130 de la Constitución dice que los ministros de culto no se pueden pronunciar durante las campañas. Separación iglesia-estado. Pues muy bien. Pero ¿y entonces dónde quedó la libertad de expresión y el derecho a la información? Entonces ahí llegan los casos al tribunal y el tribunal tiene que decir qué aplico, la libertad de expresión por 130. ¿Qué aplico el derecho a la información que todos tenemos por 130? Y así en muchos casos. Bueno, otros derechos políticos que tenemos es asociarnos libremente en asuntos políticos, afiliarnos libre individualmente a los partidos políticos. Aquí también llegan muchos asuntos, ¿no? Donde ya el partido político decide que esa persona no puede seguir afiliada, la expulsa del partido, etcétera, etcétera. Pues todos esos casos llegan al tribunal. Luego, iniciar leyes también es otro derecho que tenemos la ciudadanía. Votar en consultas populares es una nueva figura que se incorporó a la Constitución, de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Van a ver cómo esto va a ir prosperando poco a poco. Cada vez, esperemos que así sea, vamos a tener consultas populares, nos van a consultar directamente a la ciudadanía. Aquí sí no vamos a necesitar representantes,
porque en las consultas populares las decisiones las vamos a tomar nosotros directamente. Esa es la gran importancia de las consultas populares, es decir, son mecanismos de participación ciudadana directa. Por ejemplo, ¿quieres que se haga un puente en tu ciudad? Le van a preguntar, bueno, yo espero que de veras sean eficientes y efectivas estas consultas populares y se implementen en los próximos años. Entonces, a ver, ¿quieres que se haga un puente en tu ciudad? Pues hay que preguntarle a la ciudadanía. ¿Qué quieres? ¿Un puente? ¿Un hospital? ¿Seguridad? ¿Alumbrado? ¿Pavimentación? ¿Agua? Lo que sea. Entonces le van a preguntar a la ciudadanía de todas estas opciones, ¿cuál quieres? Ya no van a decir las senadoras o los senadores, hay que aplicar esto, ni las diputadas, ni los diputados, ni el presidente, ni en la jefatura de gobierno, ni en la gobernatura del estado, sino nos van a preguntar directamente a la ciudadanía, a ver, decide qué es lo que quieres. Son costosas las consultas populares. Entonces se está trabajando y yo creo que ya en 3 años lo vamos a tener, espero, a lo mejor estoy muy mal, pero espero que lo tengamos en 3 años ya el voto electrónico y entonces también automáticamente en 3 años ya nos pueden consultar, pueden hacernos consultas populares vía electrónica y entonces se van a bajar muchísimo los costos de las consultas populares que vean, la Constitución nos dice que es un derecho que tenemos, un derecho político que tenemos todas las personas. Nos dice aquí Luis Octavio, buenos días Luis Octavio, nos dice, van a ser más efectivas y más prácticas para no gastar tantos recursos. Exactamente, o sea, es la misma idea la de Luis Octavio que estamos comentando. Gracias por tu comentario, Luis. Así es, ya con el voto electrónico y con consultas electrónicas, vamos a ir avanzando. Ahora tiene que madurar también toda la ciudadanía. Tenemos que cambiar nuestra cultura política. Tenemos que ir avanzando en esos temas, porque acuérdense, ¿cuál es otro derecho político que tenemos conforme a nuestra Constitución? Revocación de mandato. Ya la tuvimos para la elección presidencial, ¿se acuerdan? En el 2022. ¿Qué pasó con la revocación de mandato? Solamente salió a votar el 17% de los que estamos en la lista nominal. Entonces tenemos que avanzar también mucho en la cultura política de toda la ciudadanía. ¿Para qué queremos, como dice Luis Octavio, las consultas populares si vamos a votar nada más o a participar el 17%? Necesitamos también ir avanzando. Yo creo que todo va a ir de la mano y vamos a ir avanzando en todos los temas, pero no debemos dejar atrás este tema de las consultas populares. Por ejemplo, la revocación de mandato nos pidieron 17%. Y como nos dice muy bien también, buenos días Luis Fernando, nos dice Luis Fernando, para que tuviera vinculación, para que fuera válida, en pocas palabras, esa revocación de mandato, se necesitaba el 40% de los que estamos en la lista nominal. Y resulta que solo se obtuvo el 17, ni siquiera la mitad, para que fuera válida. Y luego otro dato, de ese 17, el 15 votó para que se quedara el presidente y no se le revocara el mandato. Y solo el 2% votó para que se le revocara el mandato. O sea, los que salieron a votar estaban de acuerdo con el presidente, ¿no? Y punto, y todo, y ya, el 17, necesitábamos el 40. Y ya no me quiero meter otro asunto que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero pues también en las elecciones, ya sea federales o locales, pues salimos a votar el 50% en promedio. ¿Y dónde queda el otro 50%? Y en el 2022, que fueron las demás elecciones estatales, en 6 estados tuvimos elecciones y en el estado donde menos salieron a votar fue Quintana Roo, 37%. En el que más fueron a votar, no recuerdo bien el dato cuál fue, 48. No llegamos ni al 50. Última elección que tuvimos antes de las federales, de la presidencia, de senadurías y de diputaciones, no llegamos ni al 50. ¿Y qué nos dice esa lectura? Otra vez regresamos a partidos políticos. ¿Quiénes salen a votar? Los partidos políticos. La militancia de los partidos políticos.
los simpatizantes de los partidos políticos. ¿Quiénes no salimos a votar? Hay que decirlo así, la ciudadanía. La ciudadanía no sale a votar porque, por ejemplo, Quintana Roo, 37% salió a votar. Imagínense que un partido fuerte en Quintana Roo, como era Morena, son supuestos, ¿eh? No tengo los datos, pero imagínense estos supuestos. Que Morena, digo, yo tengo el 20% del voto duro aquí en Quintana Roo. Y que otro partido diga, yo tengo el 10 de voto duro, de mi militancia. Y otro diga, yo tengo el 5, ya va el 35. Salieron a votar el 37. Claro que el partido político que tiene el voto duro del 20%, pues ganó la elección sin ningún problema. ¿Y por qué ganó la elección sin ningún problema? Porque la ciudadanía no salió a votar. Salió a votar el otro partido que tenía el 10 y salió a votar el otro partido que tenía el 5. Entonces, ¿qué creen que quería el partido grande? Pues que no saliera a votar la ciudadanía, porque si no salía a votar la ciudadanía, ganaba la elección. Salió a votar 37%. Imagínense que haya salido a votar 2% de la sociedad civil, pues el partido político ganó sin ningún problema con su voto duro, que era el 20%. Y listo. Pues, ¿quiénes salieron a votar? Los partidos políticos. Y eso es su chamba, ¿eh? Y hacen muy bien su trabajo y forman estructuras y forman militancia y simpatizantes. Los partidos tienen que hacer eso. Está bien, ese es su trabajo. Pero la ciudadanía, ¿dónde quedó? Porque no salió a votar. A ver si en Quintana Roo, en vez de salir el 37, hubiera salido el doble, el 70, ¿quién gana la elección? ¿Quién sabe? Salió el 70. Pero si nada más sale 37, pues gana el voto duro de los partidos políticos. Y listo. ¿Y eso de quién depende? Pues de la ciudadanía, ¿no? Aquí nos dice Luis Fernando también, el 40%, para ser exactos, era el mínimo que tenían que votar, es decir, 37 millones de personas en la revocación de mandato. Aquí está el dato ya exacto, 37.129.287 ciudadanos tenían que votar para que fuera solamente el 40, pero no llegamos al 17. Pero en elecciones, pues la última antecedente es las del año pasado, 2022, y les digo, no llegamos ni al 50%. Ya en 2 semanas vienen dos retos importantes, Estado de México y Coahuila. Vamos a ver qué número de ciudadanas y ciudadanos salen a votar. Yo espero que, por ejemplo, en el Estado de México sí se alcance un 60%, pero sería histórico. Nunca se ha alcanzado. Ojalá se alcance un 60% para que sea la ciudadanía de alguna forma la que decida la elección del Estado de México. Pero si ustedes escuchan en 15 días, algo así que es la elección, si ustedes escuchan que votó menos del 50% en el Estado de México, esa elección la ganaron los partidos políticos. Salió a votar solo los partidos políticos. Aquí nos dice también Luis Fernando, el 17% que salieron a votar fueron 16 millones de 95. Vamos a ver el Estado de México, les digo, yo tengo ahí, espero que la ciudadanía, ¿no? Ya sea un poco más responsable y salga a votar y tengamos un 60. Si tenemos un 60, que algunas encuestas lo están señalando, pues entonces se va a decidir en gran parte la ciudadanía quién va a ser la próxima gobernadora. Pero si tenemos 40 o por ahí, fueron los partidos los que decidieron esa elección. Y por ejemplo, hay datos muy interesantes, ya si entramos a este tema de datos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el 2021, ¿se acuerdan que hubo elecciones intermedias? Pues en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo por ahí lugares de la Ciudad de México, secciones de la Ciudad de México, colonias, donde salió a votar el 90% de la ciudadanía, ¿no? Ahí están los datos. Por ejemplo, en tal lugar salió a votar el 90% de los de la lista. Hubo varias casillas donde se detectó 90% de afluencia del electorado.
Hubo varias casillas donde se detectó 70% de votos del electorado. O sea, la Ciudad de México, hay que decirlo tal como es la ciudad donde sale más la ciudadanía a votar. Y les digo, había colonias donde salió el 90%. ¿Cuál fue el resultado? 50% ganó una coalición y 50% ganó otra coalición de las alcaldías. Pero fue la ciudadanía la que decidió esas elecciones. El partido grande a nivel nacional, pues solamente ganó la mitad de las alcaldías. Y la mitad de las otras alcaldías la ganó la coalición, ¿no? Que no está con el partido en el gobierno. Entonces quedó 50-50. ¿Pero por qué quedó 50-50 en la Ciudad de México? Porque hubo colonias donde votó el 90%, hubo colonias donde se votó el 70%. Entonces vamos a ver qué sucede en el Estado de México y si alcanzamos por lo menos en algunas casillas, en algunas colonias, etcétera, pues votaciones de eso que les estoy diciendo, de un 90%. Aquí Luis Fernando también nos dice, tengo un dato de las elecciones del Estado de México, más del 50% del padrón electoral de dicho estado, 52% para ser exactos, son mujeres, 48 son hombres. O sea, hay un poco más de mujeres que hombres en el Estado de México. Y obviamente, ojo, vamos a tener gobernadora, no hay de otra. Nomás hay dos posibilidades, las dos son candidatas y creo que va a ser el estado número 10 con gobernadora. Nos sorprendió hace 2 años, por ejemplo, nos sorprendió, o el año pasado, no me acuerdo, de una forma muy importante, la boleta de Aguascalientes. La boleta de Aguascalientes fue la primera boleta para una gobernatura que se imprimió con puras mujeres. Todas eran candidatas. Y obviamente en este momento en Aguascalientes pues tenemos una gobernadora. Pero ahora el Estado de México también dice, aquí van puras mujeres y es más, no vamos a tener muchas. Vamos a formar dos coaliciones y vamos a tener solamente dos candidatas. Entonces, ya es un hecho también seguro que para el Estado de México, pues vamos a tener una gobernadora. Lo que único que podría pasar es que se anulara la elección de la gobernatura y entonces sí no son extraordinarios. Pero esperemos que no suceda eso y entonces si no sucede eso, que es lo más seguro, pues vamos a tener una nueva gobernadora y en el estado con la lista nominal más grande de todo el país. Entonces, más gobernadoras también cada vez. Vean cómo todo el contexto electoral poco a poco va cambiando en nuestro país, pero hay que seguir revisando este tema de la democracia interna. Luego nos dice aquí Luis Fernando también, otro dato muy interesante. Fue el año pasado, era Tere Jiménez del PAN, PRI, PRD, Nora Rubalcaba, también de Morena, puras candidatas mujeres, exacto, fue en el 2022, gracias Luis Fernando, y pues tuvimos una boleta histórica, donde todas eran mujeres, pero esas boletas históricas creo que ya no van a ser históricas, porque cada vez vamos a tener más boletas con puras mujeres. Van a ver que por ahí van a encontrar diputaciones federales donde todas son mujeres, senadurías donde todas son mujeres, y ya pues ustedes saben muy bien cómo está la situación de la presidencia de la República. Puede ser que el partido más grande en este momento registre para la presidencia de la República una mujer, el más grande. Entonces, pues por ahí va, pero fíjense, esto se empezó a trabajar hace 20 años, donde empezaron a llegar las mujeres al tribunal diciendo que no había democracia interna dentro de su partido y que no las querían registrar a las diversas candidaturas. Y así empezó un tema de democracia interna muy importante. El primero que fue el de las mujeres, hasta que a nivel constitucional quedó el principio de paridad de género. También han llegado muchos casos de democracia interna dentro de los partidos para abrir espacios para personas, por ejemplo, que pertenecen a comunidades indígenas. Ahora a la fecha ya tenemos varios distritos que coloquialmente se les dice distritos indígenas, donde los partidos políticos tienen que registrar necesariamente a personas que pertenezcan a comunidades indígenas. No hay de otra.
Y así se ha abierto la puerta con diversas acciones afirmativas a adultos mayores, a personas de diferente orientación sexual, a personas con discapacidad, etcétera. Se le está abriendo la puerta a todos esos grupos, que también hay que decirlo directamente, vía sentencias del tribunal. Porque los partidos políticos muchas veces no habían querido abrir su democracia interna para todos esos grupos en situación vulnerable, entonces fue vía sentencias del tribunal donde se abrió. Van a ver, de mí se acuerdan que para el 2024 vamos a tener un Congreso de la Unión con todo tipo de representantes, de todos los grupos en situación vulnerable, vía acciones afirmativas, porque les digo, se ha tenido que trabajar mucho en la democracia interna dentro de los partidos. Pero los partidos también, fíjense, han tenido muy buenas experiencias. ¿A qué me refiero? Decían, híjole, pues ya me dijo el tribunal que tengo que registrar mujer. Bueno, la registro. Bueno, en el distrito perdido, ya ni modo, la tengo que registrar para cumplir con el... Y ganaron los distritos perdidos. Y entonces empezaron a decir los partidos, ándale, pues van ganando. Y así poco a poco, ¿no? También los distritos indígenas, pues voy a tener que registrar a esta persona que pertenece a una comunidad indígena y ganó las elecciones y ganó y ganó y ganó y así. Y ahora fíjense, ¿quién va hasta arriba en las encuestas? Una mujer para la elección presidencial. Si va arriba en las encuestas es que la sociedad mexicana, pues gran parte de la sociedad mexicana, pues quieren tener una presidenta de la República. Vamos a ver, falta todavía un año, falta ver si se cumplen con los procedimientos de democracia interna para seleccionar las candidaturas y después, obviamente, el apoyo de la ciudadanía para que se ganen esas candidaturas, etcétera. Y de ahí para abajo, ¿no? Pero son 128 senadurías, son 500 diputaciones. Y luego, acuérdense, vamos a tener 9 gobernaturas, bueno, 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno. También vamos a ver por ahí, van a ver que de esas 9 gobernaturas, pues van a ver, de mí se acuerdan, pero 4 o 5 van a ser candidatas mujeres por cada partido político. Y luego nos vamos igual a presidencias municipales, etc. Pero se ha trabajado durante 20 años o más sobre estos temas, ¿no? De democracia interna entre los partidos. Ahora, fíjense, con todas estas reformas como esta de 2014, entonces se les dijo a los partidos políticos, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado con su democracia interna, tengan mucho cuidado con sus estatutos, porque los estatutos tienen que cumplir con todas estas normas. Primero, obviamente, con la Constitución. Cualquier modificación, un estatuto de un partido político debe cumplir con la Constitución. Luego se crearon, acuérdense, en el 2014, se crearon 2 nuevas leyes electorales. Acuérdense, antes de 2014 estaba el COFIP, el famoso COFIP, Código Federal de Instituciones y Procedimientos, y aplicaba para las elecciones federales. Y luego en cada estado tenía su propia ley electoral. ¿Qué pasó después? Viene la reforma 2014 y se dice, no, desaparece el COFIPE y vamos a crear 2 leyes. Quisieron dividir el COFIPE en 2 y lo dividieron en 2. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ahora LEGIPE, y dijeron todo lo relacionado con partidos políticos, pues por primera vez vamos a crear una ley especial para partidos políticos. Y nace la Ley General de Partidos Políticos. Entonces ahora tenemos 2 leyes, nada más que, ojo, ya no se llaman Código Electoral o Código de Instituciones, no como se llamaba el COFIPE, ahora se llama Ley General. ¿Y por qué le pusieron Ley General? Porque ahora, fíjense, aplica para todas las elecciones, las federales y las locales. Y luego Ley General de Partidos Políticos, ¿por qué se llama también Ley General? Porque aplica para todas las elecciones, las federales y también las locales. Estas 2 nuevas leyes generales se aplican para elecciones federales y también aplican para elecciones locales. Y luego viene el problema, oye, pero si la ley general es contradictoria a la ley electoral de mi estado, ¿cuál va a aplicar? Y entonces la propia ley general dice, si esta ley general tiene alguna norma contradictoria con una ley local, la que aplica es esta, la general. Así dice la ley general.
Pero eso no dice el tribunal, que es la última palabra. El tribunal electoral dice cuál va a aplicar, la ley local o la ley general. Y pues ya saben, ¿no? El tribunal electoral dice, va a aplicar la ley que sea conforme a la Constitución. Y no va a aplicar la ley que no sea conforme a la Constitución. Entonces hay veces que el tribunal ha dicho, aquí aplica la ley electoral de Colima y no aplica la general, porque la ley general es contraria a la Constitución en algún tipo de normas. Puede suceder, ¿no? Entonces no es que siempre aplique en todos los casos la ley general sobre la local, es que debe aplicar la ley que sea conforme a la Constitución. Y luego otros temas ahí, luego, por ejemplo, se reforman leyes locales y no se reforma la ley general. Y vienen una serie de contradicciones que ahorita se les pasó en el Estado de México, ¿eh? Pero en el Estado de México reformaron la ley electoral del Estado de México y por ahí tiene disposiciones que uno dice, híjole, ¿será esa disposición conforme a la Constitución o no? Pero no se impugnó. ¿Y saben qué? Yo soy uno de esos, los que votemos en el Estado de México. Yo vivo en el Estado de México, entonces voy a votar por ahí de 15 días, algo así, el 4 de junio. ¿Qué creen? Nos van a dar una boleta del Estado de México. ¿Y qué creen? La boleta trae coalición y candidatura común. ¿Habían visto antes una boleta con coalición y candidatura común? Pues así está la del Estado de México. ¿Y cómo que coalición y candidatura común? Sí, porque la coalición se permite a nivel federal y a nivel local. Pero en el Estado de México también se permite la candidatura común. Entonces una coalición dijo yo me voy en coalición y otra dijo yo me voy en candidatura común. Pero la candidatura común tiene temas inconstitucionales. ¿Pero qué creen? No, siempre no. Y entonces nos van a dar una boleta donde la coalición va con 4 partidos. Entonces en esa boleta van a venir los emblemas en lo individual de los 4 partidos. Pero también la otra candidata va en candidatura común. Entonces hay un solo emblema. Si queremos votar por la candidatura común, es un solo emblema. No van en lo individual los partidos, van en un solo emblema. El tema es que ir en un solo emblema, pues puede ser inconstitucional, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea. Porque cuando hay candidatura común, entonces los partidos políticos firman el convenio y dicen, tu partido pequeño, si no alcanzas el 3%, te los paso de mis votos. Pues eso pasó en el Estado de México, entonces nos van a dar una boleta donde un partido va en coalición y otro partido en candidatura común. Pero pues la ley del Estado de México lo permite y así va a estar la boleta. Y entonces o marcamos un emblema con 3 partidos dentro de ese emblema o marcamos un emblema de la coalición, de la otra coalición, que van 4 emblemas en lo individual y hay que elegir uno de esos 4 emblemas si queremos votar por la coalición. Si queremos votar por la candidatura común, pues no hay vuelta de hoja. Va a haber un solo emblema donde estén los 3 partidos políticos dentro de ese emblema. Es una boleta así muy extraña, pero es la boleta que vamos a tener en el Estado de México, no en las próximas elecciones. Luego aquí dice Luis Fernando, me acuerdo que en el 2006 hubo cada recuadro para candidatura de coalición, exactamente, PRI Verde y PRD, PT, Convergencia. Así es, Luis Fernando, es que estaban las 2 figuras y en el Estado de México están las 2 figuras. Pero les digo, a mí lo que me preocupa es si votamos por la candidatura común, imagínense. Ah, pues quiero votar por la candidatura común. Busco, hay un emblema con 3 partidos, un solo emblema donde están los 3 partidos de la candidatura común. Fíjense cómo eso ya no debería de estar vigente, pero está. A ver si yo les digo, si marcan la candidatura común, ¿dónde quedó su voto? ¿En el partido 1, en el 2 o en el 3? Porque es una candidatura común de 3 partidos. ¿Dónde quedó su voto? Nunca van a saber. El convenio de esa candidatura común va a decidir si su voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Y eso, desde mi punto de vista, está mal. Por eso los emblemas deben ir en lo individual para yo votar por una coalición, pero además por un partido. Si me ponen el emblema con los 3, pues yo ya no sé dónde quedó mi voto. Si en el partido 1, en el 2 o en el 3. Eso lo deciden los partidos.
y eso no lo deberían decidir los partidos, lo tiene que decidir la ciudadanía. Pero en fin, ya quedó así la boleta, entonces si alguien vota como yo en el Estado de México, pues nos van a dar una boleta con 4 emblemas de la coalición y un emblema de la candidatura común con los 3 partidos dentro de ese emblema, y ya tendrá uno que decidir, ¿no? Por cuál de las 2 opciones tiene que votar. Pero bueno, así lo dice la ley electoral del Estado de México, y ese rubro nos impugnó, y entonces así se imprimieron las boletas. En Coahuila todos los partidos tendrán cada cuadro para cada una de las elecciones, como dice Luis Fernando. Ahí sí van conforme a la coalición y conforme desde mi punto de vista debe de ser. Si yo quiero votar por la coalición, muy bien, pero también voy a decidir por qué partido de la coalición quiero votar. Cuando me ponen candidatura común, pues ya no puedo decidir por qué partido quiero votar, porque voy a marcar un solo emblema, y en ese emblema vienen 3 partidos, y entonces los partidos se van a dividir esos votos, pero mi voto ya no supe en dónde quedó, si en el 1, en el 2 o en el 3. Pero en fin, así están las cosas. Luego, como les decía, hay que fijarse muy bien qué dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral y qué dicen los tratados internos sobre las normas internas de un partido político para que éstas no se vulneren. Luego acuérdense también que el 41 de la Constitución nos dice, los partidos políticos son entidades de interés público. Ojo, no son personas físicas, no son personas morales, no son sociedades civiles, no son sociedades mercantiles, son entidades de interés público, entonces todo debe ser transparente necesariamente. Todos sus recursos se tienen que vigilar, sobre todo el financiamiento público y el privado. No pueden decirnos, ay, oye, no puedes revisar mi financiamiento, no puedes revisar mis cuentas. Todo se puede revisar porque son entidades de interés público. Tienen derechos, tienen obligaciones y tienen prerrogativas. Sus prerrogativas, pues las más importantes son, como ya vimos, financiamiento público y tiempos en radio y televisión. Y también nos dice la propia Constitución, los recursos públicos siempre en todo momento deben prevalecer sobre los recursos privados. Es decir, ningún partido político puede tener más recursos privados de los que están autorizados como recursos públicos. Y ya lo veremos en alguna otra ocasión, pero ahí también hay que revisar muy bien esta famosa fórmula del 30-70. 30% igual de financiamiento público para todos los partidos, el 30 es igual para todos, pero el 70 como te fue en la elección anterior. ¿Cuál elección anterior? Pues, por ejemplo, para partidos políticos nacionales, pues la de diputaciones del 2021. Al que le fue bien en el 2021, para el 2024 va a tener mayor financiamiento. Y al que le fue mal en el 2021 va a tener menos. Y así está la ley. ¿A quién le fue muy bien en el 2021? Pues a Morena. ¿A quién le fue muy mal? Al PRD y al PT. Entonces, un supuesto, ¿no? No son los datos. Pero imagínense, si a Morena le van a dar 100 pesos, al PRI y al PAN le van a dar por ahí de 70, a Movimiento Ciudadano y Verde por ahí de 40, y al PT y al PRD, pues como 15. Entonces, un partido sale con 100 y otro sale con 15. Eso es equidad en la contienda. Pues ahí se las dejo también de tarea, pero así está la fórmula. 30-70. Y ese 70 es conforme te fue en la elección anterior. Entonces, en pocas palabras, ¿quién decidió que Morena tuviera mayor financiamiento público para el 2024? Mucho más que el PRD, por ejemplo, pues la ciudadanía. Entonces, ojo, cuando voten en el 2024, también el partido que tenga más votos en el 2024 va a tener mayor financiamiento público en el 25, en el 26 y en el 27. Y el que tenga menos votos pues va a tener menor financiamiento. Aquí nos dice Luis Octavio, el presupuesto para las coaliciones se asigna por cada partido político. Sí, si vamos en coalición, pues cada partido político, conforme al convenio de coalición, pues va a decidir cuánto dinero le va a invertir a esa campaña. Eso lo deciden los partidos. Acuérdense que es en convenio. Cuando hay un convenio los de coalición, los partidos se ponen de acuerdo. Es como firmar un contrato, se ponen de acuerdo y van y fijan las condiciones. Por ejemplo, cuando vamos en coalición, por ejemplo, si un partido decide para el 2024 ir en coalición con otro en diputaciones federales,
pues pueden decidir no las 500 diputaciones federales, que en mayoría relativa son 300. Entonces, de esas 300 diputaciones federales, no tienen que ir en coalición en las 300, ¿eh? Es lo que diga el convenio de coalición. A lo mejor dicen los partidos, pues vamos en coalición en 150 y en las otras 150 cada quien por su cuenta. Y así puede suceder. Eso lo deciden directamente ahí los partidos políticos. ¿No? Luego, bueno, viene el proceso electoral, empiezan las elecciones, viene la preparación, entraron en coalición o no, como en el Estado de México, que es un caso muy relevante, pues entraron, un partido entró en coalición y otro partido entró en candidatura común. Bueno, la mitad de los partidos en coalición, la mitad de los partidos en candidatura común, pues viene todo el tema de la preparación de la elección, de la jornada electoral, y luego los resultados y declaración de validez de las elecciones. Pero en la preparación de la elección, acuérdense, ya lo van a seguir viendo en este diplomado, viene el tema del registro de las candidaturas. En la preparación de la elección, la primera etapa del proceso electoral es cuando vamos a registrar a todas las candidaturas y entonces hay que revisar necesariamente ahí, pues a quiénes vamos a registrar conforme a los estatutos, conforme a lo que diga el partido, etcétera, ¿no? Hay que ver todos esos temas. Por ejemplo, Morena, pues tiene un sistema muy interesante, porque, a ver, imagínense, ¿no? Siempre es muy importante irnos a la realidad de los casos, ¿no? A los temas importantes, ¿no? Este tema, ¿no? Que está aquí de la vida interna en esta lámina es muy importante. Los documentos básicos del partido, qué dice la declaración de principios, qué dice el programa de acción y qué dicen los estatutos. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Por ejemplo, si ustedes se quieren afiliar a un partido, pues lo primero que tendrán que revisar son estos tres documentos, pero sobre todo el de los estatutos. Es muy importante. Bueno, ya me voy a afiliar a este partido, pues qué derechos tengo dentro del partido. Y luego tengo que ver algo muy importante, si hay democracia interna dentro del partido político o no lo hay que revisarlo siempre. Por ejemplo, el Verde Ecologista en el 2003 decía sus estatutos, todas las decisiones las toma la dirigencia, todas, ¿no? O la mayoría. Y entonces fueron varios militantes al tribunal electoral y le dijeron, oye, ¿sabes qué tribunal? 2013, hace 20 años, le dijeron, oye, tribunal electoral, es que aquí los estatutos de mi partido, pues dicen que yo como militante no voy a participar en todas estas decisiones, que las toma la dirigencia. Y así llegaron varios, ¿no? Al tribunal. Entonces el tribunal, pues revisó esos estatutos y entonces en su sentencia le dijo al Verde, tienes 3 meses para modificar todos tus estatutos, hacerlos más democráticos y que la militancia tome decisión en todas estas cosas. Y todavía el tribunal hace 20 años le dijo, tienes que cumplir con estos 10 puntos dentro de sus estatutos para que se entiendan como democráticos y sean conformes a la Constitución. Entonces imagínense cómo se quedó el Verde cuando le dijeron modifica completamente tus estatutos y cumple con estos 10 principios. Y tienes 3 meses. ¿Y qué hizo el Verde Ecologista? Modificó sus estatutos, cumplió con los 10 principios y abrió sus estatutos a la decisión de la militancia en muchos temas. Y así se empezó. Y luego llegaron de otro partido, y luego llegaron de otro partido, y luego llegaron de otro partido. Y luego empezaron a llegar así casos muy curiosos, como por ejemplo, a ver, tú vas a ser diputado federal y vas a estar en la lista de RP. Y vas a estar en la lista de RP y vas a ser el número 8. Y entonces ese candidato pues ya se quedó muy contento. No estoy en el 8, a ver si me alcanza o no. Vienen las elecciones y le dicen al partido, pues de tu lista alcanzaste 12. Va a entrar del 1 al 12 al Congreso de la Unión, a diputaciones federales, va a entrar del 1 al 12. Y entonces, ¿saben qué hace el partido? Entra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11, 12 y 13. Y se saltó al 8 por una decisión de la dirigencia. Se saltó al 8.
y entró el 13 en vez del 8. Entonces el 8 va al tribunal y le dice, oye, pues mira lo que hizo mi partido. Y entonces, después de mucho trabajo y muchas sentencias, le dice el tribunal a ese partido, no, ¿sabes qué? El que entra es el 8, no el 13. No, pero que yo lo decidí al final y que mis estatutos me dan permiso y no sé qué. Sí, pero ¿sabes qué? Eso es inconstitucional. Tiene que entrar el 8 y no va a entrar el 13. Y así empezaron a llegar, por muchos temas así, al tribunal, y el tribunal empezó a emitir también sentencias sobre los estatutos o sobre candidaturas. Y ahorita se han estado reformando los estatutos de los partidos políticos, ¿no? Pero no tenemos claro ese tema. Por ejemplo, en Senado de la República, los partidos políticos tienen que registrar una lista de RP en el Senado de la República. Todos los partidos tienen que registrar una lista con 32 candidaturas de representación proporcional para el Senado de la República. Si le va bien al partido, van a entrar 12 o 14 de esos 32, pero tiene que ir muy bien, como en el 2018. Si le va regular al partido, de esos 32, el partido va a meter, van a entrar al Congreso de la Unión, pues, ¿qué quieren? 8. Y si le va mal al partido, de esos senadores que están en RP, pues va a entrar a lo mejor 1 o 2, pero van a entrar de todos los partidos, porque es una lista de RP de 32. Entonces la pregunta es, cada partido tiene que registrar una lista con 32. El que más posibilidades tiene, o de plano, de si va a llegar, es el 1. El que de plano numéricamente o matemáticamente no va a llegar es el 32. En ningún caso puede llegar el 32, porque en ningún partido pueden entrar los 32 de RP. Y entonces, a ver, si ustedes fueran presidente del partido o presidenta del partido, ¿a quién ponen en 1 y a quién ponen en 32? Bueno, los dejo pensando mientras le pregunto a Juan. Juan González, adelante, buenos días, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Eh, Quisiera plantear una pregunta. Sí, Si adelante. es, si es democrático, si es un proceso democrático, el mecanismo o el instrumento de la tómbola o el instrumento de la encuesta, ¿no? Y me explico. Resulta que el partido lanza la convocatoria para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular, ¿no? Y dentro de esa convocatoria establece que se van a nombrar delegados. Y establece en su convocatoria que solo esos delegados pueden participar para ser candidatos a cargos de elección popular, ¿no? En el caso de mayoría relativa. Y en el caso de representación proporcional, igual establece que solo los delegados que acuden a la asamblea van a participar, ¿no? Y entonces ya se registran y establecen el mecanismo para RP, representación proporcional, una tómbola. Y la tómbola pues va eligiendo a los candidatos para cargos de elección popular de representación proporcional, ¿no? Entonces, yo la pregunta que hago es si eso es democrático, ¿no? Para el conjunto de los militantes de ese partido, ¿no? Esa es una. Y en el caso de que la convocatoria se lanza y se dice, pues se va a establecer el mecanismo de encuesta, ¿no? Y la encuesta es la que va a determinar quién es el candidato. Y resulta que en la convocatoria también se define que sea el partido quien determine eh, las empresas encuestadoras quien van a hacer la metodología y establecer el resultado. Pero no se da a conocer ni la metodología, no se da a conocer ni las personas o los números que fueron encuestados, ya sea en el país, en los distritos, en los municipios, y solo se dice, aquí está el resultado. Pregunto, ¿eso es democrático dentro de un mecanismo de selección de candidatos a cargos de elección de un partido? Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ti, Juan. Muy buenas preguntas las que estás haciendo. Mira,
Lo que dice la Constitución y dice que tienen que tener los estatutos es que todas las reformas estatutarias y lo que digan los estatutos debe ser por votación. Acuérdense, cada partido político tiene sus consejeros nacionales que representan pues a todo el país en pocas palabras. Entonces, los consejeros o consejeras nacionales deben decidir en su mayoría cómo modificar sus estatutos. Es como una ley. ¿Quién modifica una ley? ¿Quién reforma la Constitución? Las dos terceras partes del Congreso de la Unión. ¿Quién reforma los estatutos de un partido político? Las dos terceras partes de los consejeros nacionales. Entre comillas, se supone que los consejeros y consejeras nacionales no, los seleccionó o los eligió la militancia. Bueno, ya tenemos consejeras y consejeros nacionales. Ahora, las dos terceras partes, si así lo dicen los estatutos, de esas consejeras y consejeros nacionales van a decidir todos estos procedimientos que dices, Juan. Entonces, de entrada, si se alcanzaron las dos terceras partes, les digo, entre comillas, si todo el procedimiento, como dice Juan, se cumple conforme a lo que dicen los estatutos, pues es un proceso democrático porque lo decidió en pocas palabras la militancia vía sus consejeras y sus consejeros nacionales. Y para muchos temas deben de alcanzar las dos terceras partes. Por ejemplo, hace poco se impugnó la presidencia de Morena y la Secretaría General y la presidencia del PRI y la Secretaría General. Y los casos llegaron hasta el tribunal, pero la decisión fue como votaron las dos terceras partes de los consejeros y consejeras nacionales para que siguieran en la presidencia a estas personas, pues van a seguir en la presidencia, porque es un procedimiento democrático. No lo decidió ninguna dirigencia, lo decidió el Consejo Nacional con sus consejeras y consejeros nacionales, que se supone que la militancia votó para que esas personas fueran las consejeras y los consejeros nacionales, y se alcanzaron las dos terceras partes. Por ejemplo, si hasta ahorita el presidente de Morena es porque votó por su presidencia las dos terceras partes. Si hubiera sido la mitad, los estatutos dicen dos terceras partes. Si hubiera sido la mitad, a lo mejor ya no sería el presidente de Morena, el actual presidente Morena. Pero se alcanzó las dos terceras partes del Consejo Nacional. El presidente del PRI alcanzó las dos terceras partes del Consejo Nacional. Y ahora otras modificaciones a los estatutos, como esta de selección de las candidaturas, pues también tiene que ser por consenso de las consejeras y consejeros nacionales de ese partido, pero la mayoría que exija los propios estatutos. Ahora, este tema que tú me tocas de la tómbola es un tema novedoso de Morena. Morena en el 2018 dijo, no, pues es que a quién pongo de uno para el Senado de la República, que seguramente va a llegar, y a quién pongo de 32, que seguramente no va a llegar. Entonces, si a mí me ponen de 32, pues yo le digo al partido, pues muchas gracias por ponerme de 32, ya sé que no voy a llegar. Y si me ponen de uno, pues les voy a decir al partido, pues muchas gracias porque soy el uno y voy a llegar. El único que tengo que, aunque mi partido le vaya muy mal, voy a llegar porque uno sí voy a alcanzar. Entonces, algunos partidos, pues ahí lo dicen los estatutos, ¿cómo se va a elegir? Puede ser que sea el Consejo General, el Consejo Nacional del partido que diga, pues aquí vamos a seleccionar del 1 al 32, o puede ser que digan, pues es conforme antigüedad en el partido, o si ya fuiste dos veces diputado, solamente así tienes derecho, por ejemplo, a estar en la lista para el Senado, o si fuiste gobernador o no sé, eso lo decide cada partido. Morena dijo en el 2018, vamos a poner a los 32 en una rifa. Y como te vaya, a lo mejor te toca el 1, a lo mejor te toca el 32. Por ejemplo, yo una vez platiqué ahí con una persona que me dijo, no, pues es que yo trabajo con el senador. Y fíjate que a este senador en el 2018, pues fue por insaculación y le tocó, creo que el número 14. Y todas las estadísticas decían que iba a entrar del 1 al 12. Y él le tocó por sorteo el 14. Entonces él dijo, híjole, me quedé aquí en la rayita, casi la agarro, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en el 2018 le fue muy bien a Morena y llegó hasta el 14. Y entró ese número 14.
Y todo el mundo dice, ¿y por qué te pusieron de 14? Fue sorteo. Otros partidos dicen, no, yo aquí los voy a seleccionar y tienen sus normas y requisitos para seleccionarlos. Entonces hay que ver, ¿no? Qué dice cada partido, pero ojo, como dice muy bien Juan, esas normas estatutarias no son completamente abiertas, ojo. Esas normas estatutarias deben ser conforme a la Constitución y se deben de proteger los derechos políticos de todas las personas que están participando en esos procesos. Pero por eso, cuando un partido reforma sus estatutos, los tiene que autorizar el INE. Primero, se registran ahí las reformas y el INE las aprueba. Pero luego, si no estoy de acuerdo, me voy al tribunal. ¿Quiénes pueden impugnar los estatutos de un partido político? Pues cualquier militante dentro de ese partido. Entonces, como dice también muy bien Juan, puede ser, ahora va a ser por encuesta. Pues hay que revisar paso por paso el tema de esa encuesta. Primero que estés en los estatutos, luego que el Consejo Nacional, por ejemplo, apruebe ese procedimiento. Y si el partido dice deben ser las 2/3 del Consejo Nacional, pues que se alcancen las 2/3. Y luego ver quién hace la encuesta y si está, es decir, paso por paso. Pero claro que la militancia en cualquier momento, pues tiene derecho de acudir al tribunal impugnando ese procedimiento si por ahí consideran que alguna parte de ese procedimiento pues no cumplió con las normas estatutarias, que les digo, el Tribunal Electoral tiene atribuciones para decir, ¿sabes qué? Estos estatutos son inconstitucionales. Y va para atrás, una norma estatutaria, o como le dijo ya hace 20 años al Verde, oye, no es una norma estatutaria, son tus estatutos todos completamente todos. Y tienes 3 meses para crear nuevos estatutos y tus nuevos estatutos deben de cumplir con estos 10 principios. Y eso hace 20 años, pero sigue siendo igual. Entonces hay que ver qué dicen los estatutos de todos los partidos políticos para el 2024, si son conforme a la Constitución y luego si se cumplen con eso. Es lo que se llama democracia interna. Es decir, lo que busca la Constitución es que las militantes y los militantes son los que tomen las decisiones vía sus consejeras o consejeros nacionales, que hacen la asamblea y ya se toma el voto de las consejeras y los consejeros nacionales, y para muchos temas muy importantes, como son estos que les comento de la presidencia, exigen los estatutos 2/3 de las consejeras y consejeros nacionales tienen que votar por ese tema estatutario o por esa presidencia o la Secretaría General o etcétera. Pero deben ser 2/3 partes. Fíjense, ahí hasta de alguna forma los estatutos podrían decir la mitad más uno, pero no, se fueron como si fuera, hagan de cuenta, una reforma constitucional, 2/3 partes. Como decían, tiene que ser la mayoría, tiene que ser por lo menos el 66% más o menos de sus consejeras y consejeros nacionales. O sea, hay que ver cada partido, hay que ver cómo están. Ahora imagínense todos los cargos que se tienen que registrar. ¿Saben cuántas elecciones vamos a tener en 2024? Pues no sé, pero miles, porque el 2024 va a ser la elección más grande de nuestro país. Va a haber elecciones prácticamente en las 32 entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia. En senadurías son 128 por 2, porque los suplentes. En diputaciones son 500 por 2, por los suplentes. Nada más de federal, ¿de cuánto estamos hablando? Pues casi de 128 por 2 son 200 y pico, más 500 por 2, 1,200 no sé qué candidaturas federales nada más por partido político que tienen que registrar. Y luego dicen, no, pues voy de suplente, ni modo, me escogieron de suplente. Luego llegan muchas veces los suplentes. Pasan tantas cosas en materia electoral que muchas veces los suplentes entran en funciones. Fíjense nada más lo que pasó hace 4 meses. En Tamaulipas, el senador propietario dijo, pues me voy para gobernador, por Morena, ¿no? Ganó. Entonces entró el suplente. Y el suplente dijo, bueno, pues ya voy a ser senador, aunque sea 2 años, ¿no? Y desafortunadamente, pocos días después, tuvo un accidente en la carretera y falleció. Entonces ya no había ni suplente ni propietario. Uno era gobernador, el otro falleció. Quedó ahí el escaño vacante. ¿Qué dijo el INE? Pues vamos a organizar
una elección de senadurías para cubrir esa vacante. Organizó la elección del Senado de la República, se llevó a cabo, volvió a ganar Morena y entró un senador, ¿no? Nuevamente. Pero ¿saben qué pasó en ese dato? Ahí les dejo el dato también, ¿no? Que es un dato muy lamentable. En esa elección de senadurías extraordinaria, solamente votó el 17%. Entonces, el actual senador por Tamaulipas llegó al Senado de la República, no sé qué porcentaje obtuvo él, pero en toda su elección solamente votó el 17% de los que estaban en la lista nominal. Pero claro, no es su culpa, él ganó y es senador, ¿no? Y eso logró la paridad de género. También fíjense todo lo que pasa. Ese senador, cuando llegó al Senado de la República, logró la paridad de género en el Senado de la República, porque antes de que ganara esa elección eran 64 senadoras y 63 senadores. Cuando falleció el senador suplente, quedaron 64 senadoras y 63 senadores. Había más senadoras que senadores. Pero bueno, luego se llevó la extraordinaria y quedaron 64, 64. En este momento hay 64 senadoras y 64 senadores. Y no lo buscan en internet porque todos esos datos no los van a encontrar. No lo buscan en la inteligencia artificial, esa que nos quiere apantallar, porque tampoco les va a decir cuántas senadoras hay en este momento. Porque como son sentencias del tribunal, pues no lo tienen los datos. La inteligencia artificial no tiene esos datos. Internet tampoco tiene esos datos, tenemos que irnos directamente a las sentencias para comprender por qué en este momento son 64 senadoras y 64 senadores. Si en la Cámara de Diputados buscan en el Internet, tampoco van a encontrar el dato. Pero en la Cámara de Diputados en este momento son 250 diputadas y 250 diputados, ¿no? Paridad de género total. Pero bueno, este tema que lo dice muy bien Juan, este tema de la militancia, de los estatutos de los partidos políticos, de su democracia interna, pues hay que revisar de entrada los estatutos de mi partido y luego las decisiones que tome el Consejo Nacional o en su caso para elecciones locales, pues quizá el Consejo Estatal, pero hay que ver primero quiénes lo integran, cómo llegaron ahí y luego las decisiones que van a tomar. Pero ojo, esas son decisiones de cada partido, ¿eh? No crean que los estatutos de todos los partidos tienen que decir lo mismo, ¿no? Cada partido tiene sus propios estatutos. Pero como lo dice Juan muy bien, hay que revisar que se cumplan con los estatutos de esos partidos. Pero antes de que se cumpla con los estatutos, lo primero que tenemos que revisar es que esos estatutos sean conformes a la Constitución y a mí como militante no me estén vulnerando algún derecho político que está en la Constitución. Porque yo sí estimo que ese estatuto me vulnera un derecho político que tengo en la Constitución, pues entonces obviamente puedo agotar las instancias dentro de mi partido. Acuérdense que esos estatutos también hablan de que hay instancias de justicia dentro de mi partido. Y voy y presento un escrito dentro de mi partido y le digo, oye, se me está vulnerando mi derecho político tal. La instancia de justicia de mi partido me tiene que resolver. Si no estoy de acuerdo con lo que resuelve mi partido, entonces ya paso al tribunal electoral. Otra segunda supuesto, voy a la instancia, ¿no? De mi partido, a la instancia de justicia dentro de mi partido. Presento ahí mi impugnación y resulta que nunca me resuelve mi partido. Entonces hay otra instancia, hay una jurisprudencia que dice el tribunal que se llama per saltum, salto de instancia. Entonces, si no me resuelve mi partido, me voy directamente al tribunal y le digo, ¿sabes qué tribunal? Vengo directamente aquí al tribunal porque mi partido no me ha resuelto este asunto. La Comisión de Justicia o como se llama. Y entonces el Tribunal Electoral va a tomar dos resoluciones. Puede decirle a la instancia de justicia de mi partido, ¿sabes qué? Tienes una semana para resolver este asunto. O dos, puede decir el tribunal, no, ¿sabes qué? Ya nos vamos a saltar la instancia y lo voy a resolver yo directamente. Entonces, en algunos casos el tribunal le dice a la instancia de justicia, ¿sabes qué? Aquí vino un militante de tu partido y no has resuelto este asunto que presentó. Tienes tantos días para resolverlo. Si no lo resuelve en la instancia partidista, entonces lo va a resolver el tribunal electoral. Si el tiempo es muy urgente, porque se trata de un registro de una candidatura y ya empezó el proceso electoral, entonces dice el tribunal, ya no me da tiempo de
regresar este asunto y que lo resuelvas tu partido político. Nos vamos a saltar la instancia del partido político y yo, tribunal electoral, lo voy a resolver directamente. Y ya lo que resuelve el tribunal, pues lo tiene que acatar, no directamente el partido político. Ya vamos a ver, pero les digo, la historia del tribunal electoral y la historia de los partidos políticos es que quienes van más al tribunal son militantes, impugnando resoluciones de su partido. Yo espero que para el 2024 ya no sucedan estas cosas y ya no lleguen tantos militantes impugnando resoluciones de sus partidos, pero históricamente sí han llegado muchos militantes de todos los partidos políticos a impugnar resoluciones dentro de sus partidos. Esperemos que ya se tengan mejores estatutos, mejores decisiones dentro de los partidos, más democráticas, y entonces ya no lleguen la militancia de los partidos al tribunal electoral, simple y sencillamente se resuelvan todos los asuntos con una democracia interna dentro de los partidos y se lleguen a acuerdos para registrar a todas las candidaturas y que cada partido político registre sus candidaturas, que ojo, son miles de candidaturas, miles. Simplemente piensen cuántas elecciones de ayuntamientos va a haber el año que entra. Y si incorporan los ayuntamientos que se rigen por normas internas o usos y costumbres, como le quieran llamar, pues van a ser miles. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Cómo se lleva a cabo, pero ojo, sí, eso es muy claro, ¿no? Va a ser el proceso más grande en la historia de nuestro país y un proceso donde todavía va a ser sin voto electrónico. El INE y los institutos estatales electorales van a tener que imprimir más o menos 95 millones de boletas por 4, por 5 o por 6, según la elección. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vamos a tener 6 elecciones. Entonces, a cada persona de la Ciudad de México se le van a tener que imprimir 6 boletas, a cada persona. Y va a tener que emitir 6 votos cada una de las personas de la Ciudad de México, por presidencia, senadurías, diputaciones, jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldías. 6 boletas por persona, con candados de seguridad y todo lo que ustedes quieran, porque no alcanzamos el voto electrónico para el 2024. Bueno, compañeras y compañeros, con esto termino. Yo creo que los voy a ver seguramente en alguna otra sesión. Nos faltaron varios temas de revisar, pero bueno, seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión de aquí de partidos políticos. Pero por si pasara cualquier cosa, aquí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Si alguien quiere la presentación, escriban en mi correo y les mando esta presentación. Si alguien tuviera otra duda, pues ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. No sé si voy a estar en otra sesión con ustedes en este diplomado, yo creo que sí, pero si no estuviera por algún tema de agenda, con toda confianza siempre estaré a sus órdenes en mi correo electrónico. Por ahí también les paso el comercial, si pueden inscribirse a otros diplomados, pues seguramente entonces nos veremos en algún otro diplomado. Y finalmente, como les digo a todas las compañeras y compañeros que están aquí, ya en un momento te la mando, Luis Fernando, en cuanto pueda te mando la presentación, muchas gracias, pero les digo, como les digo a todos los compañeros y compañeras que entran en estos diplomados, pues que las felicito y los felicito a todos y todas, porque están haciendo un esfuerzo adicional al entrar a estos diplomados, tienen muchas actividades, seguramente, y de todos modos están en estos diplomados aquí, tratando de informarse más sobre los temas electorales. Entonces, eso habla muy bien de ustedes, son excelentes mexicanas, excelentes mexicanos. Si todos fueran como ustedes, tendríamos otro país completamente distinto, ¿eh? Pero bueno, ustedes están dando el ejemplo y ojalá nos den el ejemplo en otros cursos a los que se puedan inscribir. Pero por lo tanto, les mando un abrazo. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y ojalá nos veamos en otra sesión. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos veremos pronto. Un abrazo para todas y todos y quien me escriba, pues con todo gusto les hago llegar la presentación. Cuídense mucho, hasta luego. Nos vemos Alejandra, Luis Fernando, Alondra, Jesús, Margarita, Francisco, Carla, Casel, Juan, Jesús, nos vemos Luis Fernando, Luis Octavio, Fernando, gracias. Nos vemos María y Jesús, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, un abrazo. Buen Gracias día. a Mónica que le dio seguimiento a esta presentación. Hasta luego, que estén muy bien.